Como le hemos estado comentando, a 2 semanas del nuevo gobierno, de la asunción del nuevo gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, hoy se reunió con los parlamentarios oficialistas, los ministros también, y para hablar sobre este tema y también sobre, por ejemplo, la propuesta de quinto retiro de fondos de pensiones, estamos junto al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, también con 2 semanas en este cargo, en la presidencia de la corporación. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en Noticias 24. Buenas tardes. Hola Marco, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, ya 2 semanas de instalación del gobierno se hacía necesario, ¿verdad? Este cónclave que tuvimos hoy día en la mañana, invitados y convocados por el presidente Gabriel Boric, todos los sectores políticos que componen la base de este gobierno, tanto a Prodignidad como al socialismo democrático, todas las bancadas y los parlamentarios también y los ministros reunidos en un mismo lugar, para hablar de los problemas sociales, para hablar de las discusiones políticas relevantes, para hablar respecto de la agenda legislativa que se nos viene muy nutrida durante este año y para establecer un principio muy importante de coordinación permanente y también de colaboración mutua respecto de los grandes desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo estuvieron los ánimos también? Porque en estos últimos días o en estas últimas 2 semanas que lleva el gobierno hemos visto que también ha habido quizás ciertos roces entre algún partido y otro, entre algún personaje político y otro. ¿Cómo fue el ánimo también durante este encuentro que comenzó hoy día en la mañana ahí en Cerro Castillo? Sí, efectivamente han sido 2 semanas de instalación no exentas de polémicas, de problemas, de dificultades, ¿verdad? Pero yo creo que es normal. A veces uno, si analiza, mucha gente parece que le está pidiendo hacer al presidente Boric y su gobierno en 2 semanas lo que el gobierno del expresidente Piñera no fue capaz de hacer en 4 años, ¿verdad? Hay una alta expectativa por parte de la población, hay ansiedad respecto de lo que se va a venir también a propósito de la agenda de transformaciones sociales, ¿verdad? Pero yo le pediría a la población un poco de calma. Más que roce, yo creo que lo que faltó durante estas primeras semanas de instalación fue más comunicación y sobre todo más coordinación. Y eso justamente... Más coordinación, perdón, por parte quizás del ministro secretario general de la presidencia con los parlamentarios oficialistas. Más coordinación y más comunicación de parte del Ejecutivo en general con las fuerzas parlamentarias, con el Congreso y con la sociedad civil también, por cierto, pero entiendo el mensaje del día de hoy, que fue bastante unificador y claro de parte del presidente Boric, como un mensaje justamente para corregir aquello y un principio también muy importante que se ha sentado hoy día es la confianza, ¿verdad? Hay muchos parlamentarios nuevos que no se conocían necesariamente y era importante estar todos juntos, compartir en mesas de trabajo, plantear nuestras ideas, nuestras visiones de la realidad a propósito, ¿verdad?, de lo que representamos en cada uno de nuestros distritos y también que el gobierno pudiera plantear, cuáles van a ser en definitiva los ejes temáticos y cuáles van a ser los tiempos, ¿verdad?, de desarrollo de cada una de las reformas en materia tributaria, en materia de pensiones, en materia de salario, la agenda laboral, de equidad de género, desarrollo sostenible, son ejes de la columna vertebral del programa de gobierno, que nosotros, por cierto, manifestamos directamente al presidente y a todos los asistentes que estamos disponibles a colaborar y articular para que se logren los grandes acuerdos y consensos que se requieren para viabilizar estas reformas, porque no va a ser fácil. Tenemos un Congreso donde el Senado está dividido y donde la Cámara de Diputados está absolutamente atomizada, con muchas fuerzas políticas, algunas más pequeñas, otras nuevas, y por lo tanto el esfuerzo de construcción de acuerdos tiene que partir de la base, ¿verdad?, de la Prodignidad y la socialdemocracia, pero tiene que ir más allá. No nos alcanza, ¿verdad?, si es que hacemos un cálculo matemático con los votos, ¿verdad?, de la base política de este gobierno, y vamos a tener que hacer un esfuerzo de construir mayorías mucho más allá desde nuestras propias limitancias políticas. Claro, el oficialismo por sí solo no cuenta con mayoría en ninguna de las 2 cámaras, ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja. Ahora, ¿cuáles fueron los principales desafíos que se abordaron en el encuentro encabezado por el presidente Gabriel Boric durante esta jornada en Cerro Castillo? Bueno, efectivamente la agenda en materia de reformas viene muy nutrida. Vamos a enfrentar ahora en abril lo que va a ser el debate de reajuste del salario mínimo. Se ha planteado como objetivo, ¿verdad?, llegar a un primer escalón de 400.000 pesos durante el transcurso del año 2022 y, por cierto, el objetivo final es alcanzar durante este gobierno los 500.000 pesos como piso mínimo de dignidad para cualquier trabajador vulnerable de nuestro país. Y nosotros hemos planteado, por cierto, y ha sido bien recogido
por parte del gobierno, que esos cambios que generan presiones en el mercado laboral deben ir necesariamente acompañados también de un paquete de ayudas económicas importantes, robusto, para fortalecer las pymes y los emprendimientos, porque no queremos que esas presiones en el mercado terminen finalmente afectando la generación de empleo, ¿verdad? Y por lo tanto eso va a ir acompañado también de un paquete de subsidios directos para las pymes y para los emprendimientos. Creemos que eso es muy, muy relevante. En junio va a ingresar efectivamente el proceso legislativo de lo que va a ser la reforma madre, la reforma tributaria. Va a ir antecedida de un proceso de participación ciudadana encabezada por el ministro Marcel, donde va a hacer participar también a los expertos, a la sociedad civil, ¿verdad?, a toda la gente que tenga algo que aportar en esta materia para llegar al Congreso con una iniciativa que sea lo más consensuada social y políticamente, ¿verdad? Esperamos también que venga un trabajo prelegislativo importante, que se instale lo más pronto posible con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda y de las distintas bancadas, porque esa va a ser la reforma que va a permitir establecer un nuevo pacto tributario donde los más ricos, ¿verdad?, quienes más tienen, contribuyen proporcionalmente más a la recaudación fiscal y esos recursos puedan ser redistribuidos a través del resto de las políticas sociales. Si el fisco no recauda más, va a ser mucho más difícil, casi inviable, que se puedan llevar a efecto las otras reformas sociales y por lo tanto allí radica la importancia de la tributaria para después dar paso a lo que va a ser la reforma estructural y profunda al sistema de pensiones. Hemos manifestado algo que creo que todos nuestros sectores políticos comparten hoy día y que el diagnóstico es que el sistema de AFP simplemente ha fracasado en el esfuerzo, ¿verdad?, de entregar pensiones y vejez digna y por lo tanto tenemos que dar paso a un nuevo sistema de seguridad social que asegure efectivamente una vejez digna, como todos los chilenos y chilenas merecen, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos grandes desafíos y yo creo que la responsabilidad es de todos de tratar de contribuir a ese esfuerzo para no farrearnos efectivamente la oportunidad histórica que tenemos por delante. Quiero tomar este último punto, la reforma a las pensiones, la idea de mejorar el sistema de pensiones, porque usted lleva 2 semanas ya como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y ha resurgido el debate de un quinto o en rigor cuarto retiro de fondos de pensiones, algo que el año pasado se desechó finalmente, en el mes de diciembre, si no me equivoco, se desecha esta idea. Vuelve a estar en la primera línea de la discusión pública y vuelve a tomar quizás un poco de fuerza. Hay ya varios parlamentarios que han manifestado su intención de votar a favor de esta iniciativa o de estas iniciativas. Hay 7 proyectos que van en esta misma línea en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero ¿cómo toma usted este resurgimiento también de la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones? Bueno, efectivamente... Considerando, perdón, diputado, que el propio presidente de la República ha manifestado o ha insistido en la postura de no avanzar en esa línea. Sí, efectivamente hay 7 proyectos en la Cámara de Diputadas y Diputados y uno ya en el Senado. Claro, por lo ingresó tanto, por Carlos Bianchi. de 8 proyectos. Y acá lo importante es analizar todas las variables respecto de la causa y las consecuencias, ¿verdad? Cuando surge una iniciativa de retiro, es porque hay un parlamentario que está recogiendo un sentir ciudadano que le expresan las familias, los electores de su distrito, de su región, que están pasando carencias y necesidades económicas a propósito, ¿verdad?, de las consecuencias de esta crisis sanitaria y también social. Por lo tanto, hay una realidad allí que no podemos invisibilizar, ¿ya? Y lo que nosotros hemos dicho con claridad hoy día, desde mi rol de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, es que lo que no podemos hacer es cerrar la puerta a ningún debate. Lo que no podemos hacer es vetar ningún debate y tomar decisiones entre 4 paredes de espalda a la ciudadanía. Y por eso lo que hemos decidido es dar curso a la tramitación de estos proyectos para que sea en el seno de este órgano democrático, de cara a la ciudadanía de forma libre y autónoma, que se den los debates, que se pongan los argumentos a favor y en contra sobre la mesa, que se escuche al gobierno y a los ministros, que se escuche a los trabajadores, que se escuche a los empresarios, que se escuche a la ciudadanía y finalmente que cada parlamentario en conciencia, ¿verdad?, pueda tomar la que considere sea la mejor decisión. Ese es mi rol, garantizar aquello hoy día, eso es lo que estamos efectivamente haciendo y hoy día en el caso de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, estas iniciativas que son efectivamente 7, están ya radicadas en la Comisión de Constitución, donde se va a hacer un informe para fusionarlos y dar curso a la tramitación en conjunto de las iniciativas y yo, por tanto, respetaré también los tiempos y los debates que los miembros de la propia Comisión de Constitución establezcan, ¿verdad?,
para esta iniciativa que sin duda es muy esperada por la ciudadanía. Entonces, hay un tema ahí que hay que considerar y al final del camino veremos también qué propuestas va a ir poniendo sobre la mesa el Ejecutivo en materia de apoyos económicos. Hoy día se dieron algunas luces respecto de lo que va a ser alguna iniciativa de reactivación económica, de reactivación laboral, de apoyo a los emprendimientos y a las familias, ¿verdad? Medidas que son más bien focalizadas. Algunos plantearon legítimamente que era necesario también quizás abrir el debate respecto de alguna política un poco más generalizada o universal. Eso es algo que se va a abrir seguramente en el debate y nosotros estaremos atentos a todas las implicancias para tomar las decisiones correspondientes. ¿Y cómo está ahora la situación, considerando, por ejemplo, que los proyectos que van en una línea de permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones están radicados en la Comisión de Constitución? Al regreso de la semana distrital, digo que es la próxima semana ya, eso se va a poner, va a comenzar ya la tramitación propiamente tal de estas iniciativas. ¿Hoy usted estaría dispuesto a conversarlo? ¿Se inclina quizás por rechazar la idea de un nuevo retiro de fondos, considerando la opinión también del gobierno? No, yo creo que nuestro rol es garantizar primero que los debates se den. Yo en su momento voy a esperar la decisión efectivamente de la Comisión de Constitución, pero mi opinión respecto de los retiros ha sido pública en el pasado y yo creo que es necesario mantener la consecuencia cuando uno está en una función pública, sobre todo ahora que ha asumido, ¿verdad?, un rol de presidencia de la Cámara de Diputados. Mal podría darme vuelta la chaqueta hoy día, creo que eso no es bien visto, sobre todo cuando, insisto, hay carencias y necesidades que la gente espera que sean respondidas. Y hay que ver efectivamente cuál va a ser la respuesta del Estado y a partir de allí, efectivamente, ver si esa respuesta es oportuna, es satisfactoria, ¿verdad? Y alcanza o sirve para cumplir el objetivo que está esperando la ciudadanía. En función de eso, obviamente, cada uno tomará su decisión, pero no hay que cerrar la puerta a ninguna posibilidad. Ahora, diputado, volvamos a conversar del encuentro de este viernes en Cerro Castillo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, sus ministros y todos los parlamentarios que forman parte de los partidos del oficialismo. Se habla que hay dos coaliciones, son dos coaliciones que sustentan a este gobierno, por un lado el Frente Amplio, por el otro lado lo que se ha llamado socialismo democrático. El presidente Gabriel Boric ha manifestado su intención de que esto en algún momento llegue a confluir en una sola coalición. Luego de esto, también la ministra Vallejo ponía un poco de paños fríos, decía que hay que darle quizás un poco de tiempo. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Se puede avanzar en una línea de intentar llegar a una sola coalición de gobierno en algún momento? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo puede llegar a cuajar esta idea? Bueno, efectivamente lo que ocurrió allí fue que se abrió este debate. Más que plantear posiciones o certezas, se abrió un debate respecto de cuál es la dirección, ¿verdad?, sobre la cual este gobierno se va a sustentar políticamente. Este es un gobierno que se fue construyendo al andar, ya partió con una coalición que es Apruebo Dignidad, el Frente Amplio más el Partido Comunista. Claro, Apruebo Dignidad, perdón, ahí cometí yo un error. A medio andar, ¿verdad?, nos sumamos las fuerzas del socialismo democrático, el PPD, el Partido Socialista, los radicales, los liberales, y se conformó una especie de gobierno con dos coaliciones, que yo no tengo tan clara que esté conformado así, pero me gustaría efectivamente que eso llegara a consolidarse, ¿verdad? Yo creo que para Chile y para el gobierno también es bueno que exista una segunda coalición socialdemócrata robusta que represente también ese domicilio político y esa visión de país, ¿verdad? Yo creo que eso le da una amplitud tremendamente amplia y sólida a este gobierno y creo que eso es bueno también para Chile al final del camino. Pero obviamente estamos en un proceso de consolidación, ¿verdad?, de esas dos fuerzas que hoy día están en la base de este gobierno y se ha planteado y se ha abierto el debate hoy día respecto de si avanzar o no, ¿verdad?, al final del camino en un tránsito hacia la posibilidad de conformar una sola gran coalición. Algo que no había estado sobre la mesa hoy día, ¿verdad?, pero que seguramente va a significar un debate bastante largo, intenso durante un buen tiempo, donde en definitiva podamos ver si efectivamente hay bases de mínimos comunes suficientemente sólidos desde el punto de vista ideológico, político, ¿verdad? Esta es una base bastante diversa en términos políticos, ¿verdad? Pero yo creo que los puntos en común son mucho más que las diferencias y que los matices. Y por el otro lado, efectivamente, cuáles son las consideraciones y efectos electorales que eso puede tener, ¿verdad? Obviamente, cuando tú hablas de una coalición, eso implica necesariamente también tener algunas consideraciones desde el punto de vista de los pactos electorales y eso es algo que habrá que ver. Lo que dijo el presidente
presidente Boric y que creo en lo correcto es que eso se va a dar efectivamente si es que se construye sobre la base de una confianza y un respeto mutuo que se tiene que ir construyendo en el tiempo y en el andar, ¿verdad? Y eso es lo que se va a ver en los próximos meses, yo creo. Y ahora, ¿cómo están las relaciones entre los partidos que conforman ambas coaliciones? Por un lado, Apruebo Dignidad y también, por otro lado, Socialismo Democrático. ¿Qué tal ahí las relaciones, los cruces de palabra, las distintas líneas, corrientes de pensamiento también que tienen los partidos que conforman estas dos coaliciones? ¿Qué tal ahí la relación? Bueno, cuando tú tienes un gobierno con una base política tan amplia y diversa, eso es una ventaja porque genera estabilidad política, ¿verdad? Genera amplitud, genera fuerza transformadora, pero al mismo tiempo implica un desafío, ¿verdad? Y ese desafío es que esa diversidad requiere un diálogo permanente, intenso y una coordinación muy importante también para que puedan confluir en base a un proyecto común, ¿verdad? Y ese es efectivamente el esfuerzo que hay que ir haciendo. Creo que este primer hito, este primer encuentro o cónclave, como se ha llamado, es fundamental para ese esfuerzo. Creo que hay que ir construyendo esa confianza, hay que ir construyendo un trabajo colectivo, dejar de lado un poco más los individualismos, ¿verdad? Y empezar a trabajar más juntos porque eso es lo que nos está pidiendo Chile hoy día. ¿Se abordó en este encuentro, por ejemplo, el tema del quinto retiro, que lo hemos estado conversando también? ¿Hay alguna idea de cómo podría ir decantando las intenciones de los parlamentarios que van a tener que votar probablemente en algún momento esta iniciativa, considerando la opinión contraria a esta idea que tiene el propio gobierno? Bueno, yo diría que no fue un tema central del encuentro, para nada, estuvo lejos de serlo, más bien fueron las grandes reformas, la agenda legislativa. Pero es uno de los temas candentes que tiene actualmente tanto el Parlamento como el gobierno. Por cierto, pero sí fue tocado por varios de los parlamentarios que intervinieron, algunos jefes de bancada, qué sé yo, plantearon sus puntos respecto de este tema y hay obviamente diferentes posiciones, ¿verdad? Hay algunos que plantean abiertamente las consecuencias nocivas que puede tener y un eventual rechazo, y hay otros que nos abrimos efectivamente al debate y consideramos que tiene implicancias positivas también para las familias, que hay una demanda ciudadana legítima y que por tanto debe ser discutido y no invisibilizado. Pero en esas distintas posiciones lo importante es que encontramos un punto común, y que es que efectivamente las diferencias hay que transparentarlas, hay que conversarlas, hay que tratar de lograr consenso, hay que poner los argumentos sobre la mesa, ¿verdad?, pelear por los medios de comunicación, como muchas veces ha ocurrido, sino que lavar la ropa sucia en casa. Eso fue lo que se hizo hoy, y a partir de ahora que se den todos los debates, que se pongan todos los argumentos sobre la mesa y veremos finalmente qué pasa. Ahora, diputado, usted lleva 2 semanas ya como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Quiero remitirme a ese rol. ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de la corporación, de la Cámara en general? Han ingresado nuevos diputados, nuevas diputadas, han ingresado también nuevos partidos. ¿Cómo ha sido la relación ahí dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Y cómo vislumbra usted que se puede desarrollar las relaciones entre los propios parlamentarios de aquí a los próximos meses? Bueno, hay mucha diversidad, es una Cámara políticamente bastante atomizada, ¿verdad? Tienes nuevas coaliciones, como es Apruebo Dignidad, como es Socialismo Democrático, tienes otros partidos históricos que están hoy día en una situación distinta, ¿verdad? Un poco más fuera del gobierno, como es la Democracia Cristiana, que está fuera del gobierno y en un proceso de reconstrucción externa, ¿verdad? Tienes partidos nuevos que han ingresado con representación parlamentaria importante, en el caso de la Cámara, como es el Partido de la Gente, con quienes también hemos tenido una muy buena relación a propósito de la construcción del acuerdo administrativo. Y por el otro lado tienes, ¿verdad?, una derecha que ya no es necesariamente la derecha tradicional, la UDI, Renovación Nacional, sino que se sumó en la legislatura anterior, ¿verdad?, un partido más de centro derecha como Bópoli, y hoy día un partido más por el extremo derecho, que son republicanos. Entonces, una Cámara muy diversa, muy amplia, con mucha carga ideológica, obviamente, en cada uno de los debates, de los proyectos e iniciativas que ahí se discuten, pero yo creo que hay algo que es compartido, que es la conciencia de la fragilidad social del momento histórico que estamos viviendo, y por tanto la responsabilidad que todos tenemos de contribuir a un buen clima político, a un buen clima social, y sobre todo a colaborar también para la construcción de los acuerdos que se requieren para avanzar, y que las reformas y los cambios y las cosas que la gente quiere y exige hoy día no sean estancados ni detenidos, ¿verdad?, a propósito de las diferencias que nosotros podamos tener. Yo veo un buen ánimo, obviamente no
nos va a ser fácil este proceso, pero yo creo que lo vamos a lograr conducir con éxito, sobre todo porque también queremos darle una nueva cara a la Cámara de Diputadas y Diputados. Creemos que todos los órganos, todas las instituciones de nuestra democracia hoy día deben buscar un proceso a través del cual logren relegitimarse ante el pueblo de Chile, que logren conectar nuevamente con la ciudadanía, recuperar la confianza, abrir sus puertas, ¿verdad? Avanzar en transparencia, ¿verdad? Modernizarse y también avanzar en procesos de participación donde la gente entienda los procesos legislativos, se informe, exista rendición de cuentas y por sobre todo también pueda participar e incidir en lo que ahí está pasando y esperamos tener próximamente algunas propuestas en esa dirección. Claro, 2 semanas de este nuevo gobierno, 2 semanas también de legislatura, 2 semanas de usted también al mando de la Cámara de Diputadas y Diputados. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.